Muy buenas, Santiago. Una semana más. Yo, la verdad, tenía algo de mono, tengo que admitirlo, y de morriña, sobre todo, porque, bueno, llevamos prácticamente 2 semanitas. Bueno, llevo en este caso sin aparecer por aquí por redacción y chico, pues la verdad el cuerpo le pedía un poquito de locución, un poquito de bueno, de que si nos escuchan o no, o si sirven mis palabras y las de Álvaro, de algo, pero bueno, por lo menos compartir noticias, información y una serie de opiniones que yo creo que, bueno, por regla general, gusten o no, pues bueno, pasamos un rato, eso sí, agradable. Y nada, aquí a mi derecha, con esto como si fuera a la derecha del padre, prácticamente tengo a Álvaro Veiga. Hola, ¿qué Un tal? placer de nuevo. Igualmente, aquí estoy. Fama y farándula. En Fama y Farándula, por supuesto. Un Fama y Farándula un poco especial, aunque sin la presencia de Alberto, pero en este caso sí que es cierto que, bueno, está o sea, conforme y le hubiera encantado poder estar en este especial porque, como todo, ya no toda España, como todo el mundo, evidentemente sabe, tenemos que hablar principalmente aparte de Piedra Santiago, pero tiene algo que ver porque evidentemente es el bombón por excelencia del fallecido Santo Padre, es decir, del Papa Francisco, que desde aquí, bueno, pues nuestro más sentido pésame o sea, lo que es el Vaticano y sobre todo, bueno, a él si nos está escuchando y nos está viendo o sea, desde el más allá, que, bueno, la verdad fue un palo bastante grande, algo que nos veníamos haciendo la idea e imaginando, porque bueno, ya en la misa de Pascua del domingo, o sea, ya pudimos verlo en una situación bastante deplorable. Sí, Y estaba aparte de eso, fastidiadillo, sí. ya con o sea, el cuadro diagnóstico que le habían, bueno, que nos habían dado a la prensa y a todo el mundo a través del Vaticano cuando él o sea, tuvo que ingresar hace como mucho, 2 meses, porque la verdad fue reciente, por un fallo renal, una infección creo que también en la sangre, bueno, fue una cosa que se le fue acumulando una con otra y todo partió, si mal no recuerdo, creo que fue porque él ya disponía solo de un único pulmón, que eso, o sea, ya era una persona que ya fue un papa que cuando en el Aquejada, sí. momento en el que asumió ese cargo y fue elegido por el cónclave como el papa del momento de aquella, ya era un papa enfermo, porque ya no es, o sea, no estaba gravemente enfermo, evidentemente, pero sí que tenía sus achaques, o sea, su salud no era al 100% buena en ese aspecto ya cuando fue elegido. Y Bueno, nada, y todo esto y que tenía la edad que tenía. y tenía la edad que tenía, Que, efectivamente. si no me equivoco, ha Oche- fallecido con 88 años. 88, O sea, 88. que es una cifra. Bueno, todo suma. Todo suma. No, a ver, sí, una cosa con otra. Disponer de un pulmón menos tampoco es que ayude mucho. Entonces, claro, ya todo se va empeorando, la verdad, bastante más rápido que, bueno, que si tuviera igual los dos pulmones o tuviera, o sea, tuviera menos edad y todo. Nos hemos quedado sin tenerlo en Santiago. En De Santiago, que no peregrino. pudo, En no España llegó. en general. En Estuvo dos España en veces general en porque no Portugal, hizo pero. visita de Estado, no. No. Pero nada, la verdad es una pena porque sí que es cierto que siempre, cuando hablamos de la iglesia y todo, o sea, siempre fue una institución muy antigua. Es decir, muy pasada de moda, muy poco actualizada. Y sí que es cierto que vino él para dar un poco de frescura, sobre todo pues con el tema del matrimonio homosexual, con el tema de la inclusión de la mujer dentro del propio Vaticano, porque era un mundo muy de hombres, muy cerrado y muy machista, que, o sea, declaraciones mismas o sea, dichas por él. Entonces, la verdad, un papa que yo creo que fue, como tú habías dicho antes también, aparte de Juan Pablo, creo que el más querido. O sea, y me atrevería a decir, creo que el único más querido, aún superando a Juan Pablo Sí, a Juan Pablo II. II. O Que sea, te yo quiere todo el mundo, que era una. sí. Pero creo que fue, no sé, porque supo conectar muy bien, sobre todo llevó la iglesia a la gente joven. O sea, supo modernizarla ahí un poquito y que la gente de las nuevas generaciones, sobre todo también con el tema de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fueron presididas por él esta pasada edición, yo creo que, no sé, su forma de llegar a la gente hacía que llegara también a gente joven.
Entonces movió, o sea, masas para allí, o sea, pasara por donde pasaba, toda la gente se volvía loca. O sea, entonces yo creo que fue un palo en general para todo el mundo. Sí, La verdad y que lo sí. estamos viendo ahora, ¿no? Se conocía el fallecimiento justo el lunes de Pascua. Sí. Después de Porque falleció a las participar. 8 de la mañana y se conoció tarde, ¿eh? Porque creo que no, porque cuando lo comunicaron a la prensa. Sí, pasaron 3 horas, ¿no? O 4, exactamente, una cosa así, justo. sí. No fue tampoco en el momento ni a la media hora Y o a la hora. participando en los actos de domingo de resurrección. Sí, no, hasta el último Estaba momento muy agotado apareció. ya últimamente. No, y ya a nivel físico tú lo veías, ya no porque estuviera en este caso en silla de ruedas, sino ya muchísimo más hinchado. O sea, en comparación a las fotos, que bueno, que yo, porque claro, tenía la idea. Claro, última del estado físico de él, que la verdad se le veía bastante pues desmejorado, Sí. así, bastante hinchado y todo. Y viendo el repaso de las fotografías que tiene Lola desde el momento en el que él asume el papado, cambió una barbaridad. O sea, es que empeoró, aparte, ningún año. O sea, en unos meses, ponle como mucho medio año. Sí, es verdad. Y entonces ahora todo el mundo está pendiente. Claro, o sea, el foco está principalmente en el Vaticano. Porque ahora entra en juego el momento del cónclave. Que a mí esto me pareció muy interesante porque de hecho vi la película, porque dije yo, o sea, algo sabía, pero me despertaba un interés porque digo yo, ¿cómo votarán? ¿Tendrán que alguno? Porque claro, La fumata blanca, claro, característica. hay 100 cardenales y 5 son españoles. Tenemos 13 en España, pero los 8 restantes por edad y bueno, y enfermedad no pueden asistir. Y de los 5 solo pueden asistir 4, que son los que van a optar para Estás al tanto, ¿eh? al tanto, Muy bien, muy bien. para el futuro papado. Entonces, claro, se reúnen más de 100 papas. Sí, Bueno, papas, cardenales. perdón, cardenales, para que luego entre ellos se escoja al papa ideal, por así decirlo. Sí. Entonces ahí es donde empieza un poco el intríngulis, por así decirlo, que a mí la verdad me parece bastante interesante. Porque se reúnen, o sea, el papa Francisco, bueno, y cualquier papa tiene que nombrar a un cardenal como decano. Es decir, es el líder y el que va a reunir a los 100 y pico cardenales, que también este decano, este cardenal que escoge el papa, también opta, o sea, también participa para poder ser escogido como papa. Es decir, Vale. no queda exento Sí, de. sí. Entonces, una vez que el Papa Francisco, en este caso, designa antes de su fallecimiento al decano, se hace llegar a los 100 y pico cardenales. Entonces van a estar hospedados en Roma, en este caso en el Vaticano, hasta que se escoja y salga la famosa fumeta blanca y todo el mundo se vuelva loco y de repente Aplausos, la famosa frase Habemus Papa. Habemos papa. Pero claro, aún no hay Habemus Papa. No, porque esto todo, bueno, el entierro será el sábado por la mañana. Es que mañana, es posterior, claro, y exacto. todo esto que es como 3 semanas después, efectivamente. una vez de que, o sea, una vez que fallece, como 3 Hay unas semanas, 3 como semanas, eso exactamente. Y ahí es cuando empieza el tema del cónclave. Entonces se empieza, claro, solo únicamente van a la Capilla Sixtina porque el decano es el encargado de preparar la Capilla Sixtina para, claro, evidentemente, todos, como todos la gran mayoría la conocen, se coloca una alfombra roja de terciopelo, se colocan una estructura de madera con mesas para ubicar y poder sentar a todos los cardenales. Entonces, ahí es donde cada uno vota, es decir, pones la papelita y entonces pones, imagínate, yo qué sé, Cardenal Francisco. Vale. Entonces cada uno vota al que cree que puede ser el ideal. Pero claro, para que salga la fumeta blanca tienen que salir 77 votos. Es decir, mayoría absoluta. Entonces, claro, al principio, los primeros días, siempre son 23, otro lleva 30. Entonces, claro, nunca hay Fumata blanca, fumata blanca. de consenso Al ya principio, inicial. claro, siempre se suele tardar como 10 días. O sea, se alarga bastante. Vale. Porque ellos están aislados, es decir, una vez que llegan al Vaticano, esos 103 cardenales No tienen contacto ni salen de ese conclave. ni salen. De hecho, hay unas monjas que tienen de mano una hermandad en Roma y hay muchas, por ejemplo, con otras hermandades que la propia iglesia, pues bueno, tú vas como pues como si fuera un voluntariado. Entonces son quienes cocinan, quienes están para servirles y todo el rollo. Entonces, ya tienen comida, están atendidos, pueden dormir,
porque se les habilita una zona, entonces no salen y no tienen ningún contacto con el exterior, solo el decano. En este caso, como el líder que ha nombrado o sea, a día de hoy, en el 2025, pues el Papa Francisco antes de su fallecimiento. Entonces, esa persona, claro, tiene contacto con el exterior, pero porque tiene como a una persona, como una mano derecha, que claro, le va informando. Y sobre todo, no le informa de lo que sucede en el exterior como tal. Le informa de si alguien ha cometido un error a lo largo de o sea, de su etapa cardenalicia o en el pasado, si es apto o no para ser papa. Entonces, claro, él su labor... Empiezan a caer las fichas un poco de Claro, posibilidades. entonces empiezan ahí entre ellos, en esa convivencia de 103 hombres. En ese caso, claro, lo que hace es, pues, siempre se levantan habladurías de, ay, pues yo no quiero ser papa. Sí, entonces, y hay varias corrientes también dentro exactamente. de la propia iglesia, Hay como en otros cualquier más grupo. conservadores, más liberales, o sea, es como si fuera partidos políticos variados. Efectivamente, todo junto ahí. Y luego en esa convivencia siempre, o sea, hay por parte que el roce hace el cariño, es decir, que claro, al ir conociendo más a otros cardenales, tú como cardenal, si no quieres ser papa, porque claro, es una responsabilidad muy importante. Sí que es cierto que la gran mayoría, porque es el último paso, porque tú empiezas como monaguillo, cura, no sé qué, tal, accedes a cardenal, de cardenal, claro, ya lo máximo sería yo me quedé papa. en monaguillo. ¿Tú has sido monaguillo? No. No. No, Pues monaguillo, que monaguillo no llegué a que ser. sepas que estás hablando con alguien que fue monaguillo. Pues claro, si quisieras en una o dos ocasiones. ascenderías. O sea, yo estuve metido ahí. Yo estuviste metido. Entonces, claro, llegarías al punto de papa en caso de que se escoja. Lo de licenciario, Pero claro, ahí hasta papa. hasta papa, claro, es más complicado. Entonces, claro, tú pasan muchos años, tienes que, de hecho, para poder ser papa cumplir una edad, porque tiene que estar comprendido entre 60 y pico, 80, porque claro, tú tienes que ascender y todo ese ascenso te lleva un tiempo. Entonces no puedes de repente, evidentemente, ser papa con 30 años o con 25, o sea, es prácticamente inviable. Y tampoco puede ser muy mayor. Tampoco interesa un papado muy duradero. No, exactamente. En fin. Entonces, claro, ahí, claro, tú al convivir, tú puedes, imagínate, si los dos somos cardenales y estamos para ser futuros papas, yo igual sí que es mi devoción, o, aunque no sea mi devoción, igual sí que me veo o me gustaría ser papa, pero igual a ti no. Entonces, tú, pues, hablando, conociéndome más, conociendo a otros cardenales, pues dices, pues mira, podemos apostar por Francisco, porque puede ser muy bueno, tiene estos ideales, aboga por el matrimonio homosexual, por no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Entonces, claro, ahí y en esa convivencia de esos 10 días, pues siempre te coincide, pues claro, hay enfrentamientos. Pasa como en Gran Hermano no va a pasar en el Vaticano. Ya te digo. Entonces, claro, y ahí siempre hay alguien que sale mediando. Entonces, ahí ya ese que media, es decir, ese que dice, bueno, tranquilos, no sé qué, lo que hay que hacer es así, porque no hacemos tal, que toma como el relevo de líder, también levanta interés en otros cardenales. Dice, pues mira, qué buena idea tuvo, qué bien ha hablado, qué bien ha expuesto esto. Porque claro, yo pensé que claro, dices, vale, son 100 y pico cardenales, tendrán que, como los partidos políticos, hacer campaña dentro en esos 15 días, pero no hacen campaña. Yo creo que se conocen ya la todos. Campaña, claro, pero la campaña la hacen en la convivencia. Vale, estando ahí. Claro, no es en plan de, vale, yo me levanto y soy Vamos, Francisco, sí, yo quiero esto, claro, defiendo no hay esto, alegatos, defiendo no hay otro. alegatos. No hay alegatos. Es en la comunicación en determinados Claro. momentos, de tú a tú y Exacto. demás. Entonces Así. siempre se vota y ahí Hay hace... que salir con un papa. O sea, Claro, y ahí hace que se llegue a los 77 votos para que salga el papa elegido. Pero claro, por eso, lleva... Es de película. Porque claro, aún encima votan gente que claro, quiere ser esa misma persona que vota papa, que se puede votar a sí misma, quiero decirte. Ya. Entonces, claro, es muy complicado, porque no es en plan que votemos los de fuera o que voten gente que no opte al papado, no, es que vota todas esos 100 y pico cardenales pueden llegar a ser papas. Claro, pero es que hay corrientes muy distintas. Sí. O sea, ultraconservadores y todo lo contrario. Gente como el Papa Francisco que se ha abierto muy mucho a un estilo mucho menos conservador. Mucho efectivamente, más liberal y todo. Pero liberal. sí que es claro. Y luego en parte juega, o sea, en el ideal de cada cardenal, claro, está la política.
Porque claro, no nos olvidemos el momento Estados Unidos, el momento Trump, que hay un cardenal que puede conseguir algunos votos que otros siendo estadounidense, pero tampoco gusta, ni a mí me gusta, ni a mí me transmitiría muchísima tranquilidad tener a un papa americano, o no, papa en este caso estadounidense. De la cuerda de Trump. Efectivamente, porque ya un aliado más, quiero decirte, porque aunque sí representa a Dios en la tierra y tiene que mantener una imagen como neutral y no meterse en política, pero bueno, no deja de mover una masa muy importante a nivel mundial. Muchos millones. Efectivamente. Entonces a mí eso no es que me haría mucha gracia, la verdad. Pero tú has visto a Papa Francisco, todo lo que ha ido promulgando y claro, demás. Es que lo que no quiero es que de repente volvamos para atrás, porque ya en poco tiempo ha conseguido avanzar pues bastante, sobre todo con la gente joven, con las nuevas generaciones, con las nuevas sexualidades, como para que de repente, claro, divorcio, como para que ahora de repente volvamos a no al aborto, no a no sé qué, tal, y todo de repente no sé. O sea, es volver para atrás. Entonces, esos pocos pasitos, si de repente encontramos a un papa y sale un papa que podemos avanzar otros pasitos más, pues ya vamos. Yo creo que sería lo más ideal. Se hablaba que algunos, incluso el quitar el celibato, el que puedan tener una serie de relaciones en determinados estamentos de la Iglesia, cosa que hasta ahora no ocurre. En fin, es que, claro, es que dependiendo de la directriz del Papa, claro, esto es una corriente en cascada que va hacia abajo y que interfiere. Y luego también, mucho. Claro, hay la famosa, pero esto ya es una hipótesis, más bien una profecía o una cosa así rara, de el Papa Negro. Que claro, está ahí que es también te tiene sus votos, o sea, porque porque está gustando bastante, pero no sé, no veo yo al Vaticano demasiado moderno. No. Y por una cuestión de probabilidades, dentro de ese cónclave hay gente que tiene distintas sensibilidades. Efectivamente. Por probabilidad. Por lo tanto, habrá gente que incluso por él mismo hay opiniones que van contra... en fin, que es muy difícil de votar a alguien que está en contra de lo que tú sientes a la hora de amar. Porque por probabilidad allí, ¿cuántos hay? 100 y pico hombres. Habrá gente que le gusten las mujeres, que le gusten los hombres, que le gusten... ¿No? Sí, hombre. Aunque no pueden tener atracción. Claro, porque están supuestamente casados con Dios. Pero son seres humanos, no nos olvidemos. Efectivamente. Entonces, claro, ahí por eso es lo que digo que, claro, necesitamos a alguien... No solo del celibato. No, sí que es cierto que tampoco demasiado moderno en el sentido, hombre, que me encantaría, pero sí que es cierto que tampoco tan moderno como para que de repente tambalee y peligre la Iglesia y entonces aquí se nos vuelva todo el mundo locos. Yo creo que no, es una institución que no se lo puede permitir tampoco. Efectivamente, entonces tampoco va a suceder que sea demasiado moderno, pero sí moderno como, por lo menos, que sea igual que Francisco, que menos, la verdad. Entonces es muy complicado. Y es el resumen, en este caso, porque que ha hecho... Enseña la portada, Miguel. Bueno, la portada es espectacular. La portada de Lola, te pongo plano. La portada de Lola es que no puede ser... O sea, dice, emotivo adiós a Francisco, un papa para la historia. Y aparece el Papa Francisco observando hacia el cielo, sí, en un fondo negro, y con esa vestimenta y aparte como blanca. Con una luz un poco celestial que viene así un foco con la luz desde que aquí. Le brilla en la parte frontal de la cara. Es una foto... No, es una foto, o sea, yo creo que es la mejor portada de Lola en mucho tiempo, sí. En mucho tiempo. O sea, a ver, a mí me parece que, claro, sí que es cierto que va a haber, o sea, viendo la portada, va a haber un especial. Quiero decir, te imaginas un resumen, que de hecho lo hay, que entonces anima a todo el mundo, porque ya es una revista de coleccionista. O sea, quiero decirte, ya con esta portada, con luego desde que, histórica, ¿no? Desde que él es pequeño, fotos de él siendo bebé. O sea, me parece que le hacen un resumen, pero a la vez, también aquí otra foto espectacular. Una foto, bueno, sí. Foto de negro mirando hacia abajo y después soplando velas. Vamos, un reportaje fotográfico bastante generoso. Bastante generoso. Es una figura relevante e importante, está claro. Efectivamente. Es que y aparte de eso, o sea, es que es la portada que tenía que ser. Es decir, no hace falta que me venga una mini foto de la casa que voy a ver, porque ya sabemos todos más o menos la noticia que va a aparecer Piqué con Clara Chía, que ya después de 3 años se fue el amor
Lo han dejado, ¿no? Parece. Al garete, sí, sí. Entonces, claro, ¿para qué queremos ver a Clara Chía en pequeño? O sea, nos hace falta ver a Francisco en Sí, grande. sí, es portada al unísono. No comparte con Con absolutamente nada, con nada. ninguna Y de ni hecho, noticia, ni... efectivamente, en lecturas Es de también, respeto también eso. también se lleva la portada. Y luego a mí lo que me pareció interesante es, o sea, el comunicado, que claro, en el momento en el que, en el que se enteró todo el mundo, igual que todas las casas reales europeas, de el fallecimiento, en este caso del Santo Padre, ese agradecimiento y esas condolencias que transmitió la Casa Real Española, y cómo, aparte, me hizo gracia cómo dio ese guiño Felipe de y en nombre del gobierno. O sea, porque evidentemente se veía que ni el gobierno no iba a pronunciarse, y como así fue, no se pronunció para nada. Pero bueno, entonces, claro, y aún más fuerte con los lazos que une tanto o sea, lo que es España como Italia. Que no nos olvidemos, aparte de la religión, nos unen muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ya seas más creyente o menos, yo, o sea, siendo el presidente del gobierno, pues a mí me parece un poco falta de respeto que no Ha comunicado transmites que no unas, va a ir al unas funeral. condolencias. Y que no va a ir al funeral, también lo ha dicho. Que Por está eso. España representado con los monarcas. Vamos, con el monarca y... porque va Felipe y doña Leticia, entiendo. Y yo, doña Leticia, que entiendo que sí, en caso de que no vaya doña Leticia, yo entiendo que debería de ir. Sea atea o no, a mí me da igual. No dejas de representar a una corona, y más o sea, a una nación que evidentemente es católica. O sea, ya por obligación. O sea, Esto tiene un protocolo en sí mismo. El luto papal es rojo, así como de vino. no, ese es el del... El del papa, el que está... y el del cardenal. Sí. Pero ahí... La gente va de negro. Pero la gente va de negro, pero están exentas solo a nivel coronas europeas, 3, si no me equivoco, que solo pueden ir de blanco. De hecho, en visita al Papa, me imagino que a nivel funeral tendrán que ir de riguroso negro todos, pero cuando hay una visita, por ejemplo, que los reyes asisten al Vaticano, entonces le recibe Francisco, Sí. o que el Papa viene, solo se puede poner de mantilla blanca y de blanco. Porque claro, tú si coincides con el Papa, está terminantemente prohibido coincidir de blanco. Tú no puedes llevar nada de blanco porque evidentemente él es, aparte de Claro. el Papa, como representa a Dios en la tierra, o sea, Dios va representado de blanco. Entonces Sí. tú no puedes opacarle, Sí. entonces solo puedes asistir vestido de otro Cualquier color, otro color. menos blanco. Únicamente, y si es casa real, sea la que sea, tienen que ir con mantilla. O sea, las mujeres tienen que ir cubiertas, las reinas. Y solo pueden ir de blanco, si no me equivoco, la casa real nuestra, no sé si la de Mónaco, y creo que hay otra, que creo que, no sé si es O sea, la ahí de... sí que podrían ir de blanco. Solo hay 3 Con mantilla. contadas con mantilla y vestidas de blanco, que de hecho deben de ir. Ellas. Ellas. Solo son... La casa real nuestra, esa sí que es. Entonces, claro, ahora, evidentemente, en el funeral, pues tienes que ir de riguroso negro. Ahora, no sé si en este caso las mujeres tendrán que ir cubiertas Estamos o hablando lo de que sea. recepción. Una recepción, encuentro Visita, y sí, demás. visita porque igual el Papa Francisco está por España y quiere hacer una visita o lo que sea. Entonces ahí tú lo recibes y lo tienes que recibir de blanco. Pues sí que es cierto que este Papa, que quizás la Iglesia se une más a un aspecto más conservador, más tradicional en el conjunto de la ciudadanía, y quizás en otros aspectos ideológicos también ha conectado con ellos. Y así lo hemos visto. Sí. La ministra Yolanda Díaz, que ha tenido muy buenas palabras para con el Papa en una visita que tuvo, y quizás otras personas o autoridades que se puede presuponer que no tengan un contacto tan directo con la propia Iglesia y con estas altas esferas, ¿no? de papas y demás, que han tenido siempre buenas palabras y han tenido una despedida, Sí. incluso en redes, bueno, pues sincera y... No, la gente, o sea, muy sentida a nivel famosos, a nivel políticos, a nivel, o sea, instituciones de la gran mayoría de todos los países, o sea, muy orgullosos, muy contentos con la labor que hizo como papa. O sea, que eso yo creo que ya también él desde donde lo esté viendo, yo creo que se queda con ese recuerdo. O sea, yo creo que yo si fuera él, yo creo que es con lo que me quedaría. O sea, el haber conectado, el haber llegado a muchísimas gentes, a muchísimos países, y aparte haberlo hecho de una forma moderna, de una forma transparente, de una forma limpia, sin ningún atisbo de, ay,
sin ningún interés económico. Quiero decir, porque un papa muy simple desde el momento en el que hubo el Habemus Papa, o sea, cuando saludó en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, no quiso ataviarse con la capa, que claro... Lo estamos viendo también en estas exequias. Efectivamente. O sea, no quiso llevar la capa, evidentemente, como de nombramiento de papa, no quiso llevar la insignia, o sea, llevó su cruz normal que lleva diario. Que no deja de ser jefe de Estado, ¿eh? Que no deja de ser jefe de Estado porque es un país independiente en Roma. Total. Entonces, claro, no deja de ser jefe de Estado y claro, no salió como un jefe de Estado, como una coronación, en este caso, como tal, como en cualquier otra casa real. O sea, intentó transmitir una imagen lo más austera posible y lo estamos viendo ahora en su funeral porque quiso una caja de pino normal y corriente, que únicamente aparezca la insignia Franciscum puesta en una placa, lo que es en la caja, y yo creo que lo vistieron porque no quería ni salir vestido. Yo creo que lo vistieron ya un poco por respeto a lo que es la iglesia, porque claro, tienes que aparecer y tienes que estar un poco, evidentemente, decente, por así decirlo, para que ahora te vean, pero... Y ahí no sé cómo llegaron a hacerlo porque él no se quería embalsamar. Pero claro, evidentemente está ahora por el Vaticano pasando No, por el Vaticano no, porque no quiso que fuera en el Vaticano. Escogió la Basílica de... Una en la que él iba a rezar siempre, aún antes de ser papa. Eso mismo, que tiene una un de nombre... cabecera, sí, ahora no recuerdo bien. Pero bueno, entonces en esa basílica, que asiste gente... Y miles. El último... Y más miles, ¿eh? El último no. Benedicto XVI no. No sé si fue Juan Pablo II de Te quiere todo el mundo, tanto que lo quiso que recibió 3 millones, o sea, Roma, de visitantes. Cuidado, para Yo ir no a sé la saludar, cifra en estos días. para ir a despedirse. Está siendo despedido por multitudes. Por eso. Entonces, claro, lo que no querían era... Claro, tú tienes que embalsamarte porque date cuenta que eso está a caja abierta. O sea, tú estás viendo al cuerpo, o sea, en este caso el cuerpo presente del Santo Padre. Entonces, claro, todos evidentemente, con el paso del tiempo, y más un cadáver se pudre. Claro. Entonces, claro, no sé a qué niveles creo que tuvieron que embalsamarlo sí o sí, pero él no quería. Él quería todo lo más sencillo posible. Y bueno, en parte lo han respetado. También hay otras cosas que no se pueden respetar porque eso entonces, o sea, tendría que ser a caja cerrada. Claro. El Papa, que nos quedamos sin tiempo, pero enseña esa portada otra vez porque yo creo que es una portada... Es una portada histórica. Histórica por la pérdida, pero también por la manera que Hola... que es una revista que habla del corazón, pues el sentimiento, que seguramente muchos lectores de Lola, ese apego con una figura como es el Papa, ¿no? No, claro, no, y aparte es una revista muy cortesana siempre, siempre, o sea, nunca... O sea, no es una revista polémica como, por ejemplo, puede ser Lectura de 10 minutos pronto, que siempre igual te sale una entrevista hablando mal pues de un famoso, de un monarca o tal. Solo pues tienes entrevistas a los que ellos quieren entrevistar, de los propios famosos, pues contando sus experiencias, su vida, lo que les ha sucedido, ¿no? Y en este caso, yo creo que era, la verdad, la portada de la semana. Yo, otra portada, si hubieran hecho algo, o sea, completamente distinto, me hubiera parecido hasta mal. Yo creo que era, la verdad, la portada esperada. Pues nada, nos despedimos con el Santo Padre. Y hasta la semana que viene hablaremos del corazón y luego hablaremos cuando habemos Papa. Que a ver cuándo es, a ver si es en 10 días, en una semanita. Va a haber repaso, ¿no? Aquí. Hombre, ya por lo menos transmitiremos la opinión según el Papa que se haya escogido, que haya salido elegido, porque claro, ahí yo creo que está temblando los cimientos del Vaticano ahora mismo. Pero bueno, nada, entonces hasta la semana que viene y un placer. Adiós. Chao. I work all night, I work all day.